fiestas y tradiciones de los pueblos son la esencia del sentir de cada una de las personas que habitan en ellos. Cada uno de nosotros siente la tradición de una manera diferente, heredada de aquellos que nos precedieron. En esta pequeña serie de vídeos vamos a intentar ponerle rostro a algunas de esas personas que hacen posibles las fiestas, cada una en el papel que le toca representar, como parte de la sociedad, como parte de la esencia de cada una de las tradiciones que tienen lugar en la semana de las fiestas aquí, en la Villa de la Orotava. Unas fiestas que se expresan de múltiples maneras, colores, olores, sabores, texturas. Es que las fiestas son pura emoción, puro sentido. ¿Te vienes con nosotros a conocerlos? En este capítulo compartimos un rato agradable con el historiador Lorenzo Santana, un auténtico genio del papel antiguo. ¿Hay algo que sea indescifrable para él? Es un auténtico libro abierto y hace unos años encontró una información de lo más interesante referente a las fiestas de la Orotava, una tradición que acontecía en las fiestas del Corpus y que hoy en día está totalmente desaparecida en la villa. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues quédate con nosotros y descúbrelo. Lorenzo, hace unos cuantos años escribiste un artículo muy interesante en el cual hablabas de un tema que a mí personalmente me llamó un montón la atención, que era una cuestión relacionada con una tradición que se hacía aquí por las fiestas de Corpus. ¿Cuál era esa tradición? Bueno, fue una de esas sorpresas que me suelo llevar en los archivos, porque era la existencia de los altares efímeros en el Corpus de la Orotava, que es una cuestión de la cual no se conservaba ni el recuerdo en Canarias, ni había ningún testimonio escrito ni oral sobre ese tema. Y entonces desde que lo vi me resultó tan interesante que dije, no, esto tengo que publicarlo, que es una cosa pequeña para que se sepa. Fue un artículo que se publicó en el año 2017, ¿fue? No, o anterior. Pues la verdad, con la fecha no me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Yo me acuerdo de los artículos y el tema, pero la fecha tengo que ver el artículo. No. Y me acuerdo de las fechas antiguas, pero las de mi vida, muy bien. Muy bueno, pocas. Me interesan más esas, Esos documentos que encuentras, ¿realmente de qué siglo estamos hablando? ¿En qué momento estamos de la historia de la Orotava con esos altares efímeros? Pues la primera mitad del siglo XVII. Muy temprano. Sí, una fecha muy temprana, en la cual, bueno, se pensaría que todo estaba dicho, que se han publicado bastantes cosas, se han revisado los archivos parroquiales en busca de noticias, pero a veces estas noticias están dispersas en otros archivos, en los lugares donde menos te los piensas, es decir, son cosas que encuentras sin buscarlas, porque si te pones a buscarlas, no las encuentras. No las encuentras. Y realmente, ¿qué pudiste encontrar de los altares efímeros? ¿Se sabe cómo eran? ¿Hay dibujos? ¿Hay alguna referencia que nos permita hacernos una idea mejor de cómo se componían? ¿Cómo eran un poco? Sí tenemos noticias de que en la América Española y en Italia se hacían altares, que son altares de descanso para la custodia en el trayecto del Corpus. Entonces se hacía un altar, se ponía el Santísimo y se le tributaba adoración. Y eran altares que hacían los vecinos o cofradías. Entonces sí hay noticias y cuadros que los representan en esos lugares. Y entonces la cosa que en la Orotava me encuentro en 1645, que un vecino de la Orotava, Baltasar Escudero, devuelve una imagen de Santo Tomás de Aquino que le prestó el convento dominico de la Orotava. Es decir, el convento le presta una imagen, él la devuelve y entonces él dice que la usó para un altar efímero que hizo frente a la puerta de su casa, en la procesión del Corpus. Entonces, cuando pasa el Corpus delante de su casa, hoy se hacen alfombras, pero él hacía un altar, lo adornaba y se ponía el Santísimo y después seguía la procesión. Esa es la única referencia que se tiene, no hay, o sea, a nivel gráfico, que nosotros podamos tener para hacernos idea, no se ha encontrado nada. Esa fue la siguiente gran sorpresa, la mejor,
que me encontré en un protocolo notarial de la Orotava, estos protocolos que tú vas a hacer una compraventa, un testamento, las cosas que se hacen ante el notario, y alguien de la escribanía, alguno de estos oficiales de notaría, en un rato libre, que alguno debía tener, se puso en 1624 en una página casi en blanco, dibujó un altar de esto. 1624, o sea, todavía Sí. antes que lo de Baltasar. Todavía 20 años antes, una generación antes. Entonces estos dibujos se solían hacer, según lo que sabemos, que era, dibujaban cosas que veían, como en Garachico dibujaban los barcos que estaban en el puerto, en otros se dibujaba gente, se dibujaban costumbres, y entonces este dibujó un altar, y entonces es precioso el dibujo, por eso no me resistí y tuve que publicarlo. Se ve el altar con el cojín para recibir el Santísimo, y ahí se colocaba la custodia, luego se ve como una gran custodia con la forma con las letras de Jesús, y todo enramado con un montón de ramas. Y entonces, Dios mío, esto es un altar efímero, es decir, este engalanamiento con ramos, con una construcción artificial, porque además sabemos por los relatos de otros sitios, como digo, en la América Latina, que incluso se ponían no solo esculturas, sino pinturas al óleo. Ah, vale. Es que hoy tenemos una idea distinta de las pinturas. Para hoy nosotros una pintura al óleo es una cuestión económica que vale mucho, hay que cuidar, que protegerla de la lluvia, del sol. En la época no era así, las pinturas se encargaban, incluso las de Van Dyck, eran para usarlas. Entonces, si pasaba el Santísimo y tú hacías un altar frente a tu casa, pues ponías lo mejor que había en tu casa. Las esculturas pedías prestadas, sacabas platería, y si no la pedías prestada, sacabas tus mejores cuadros. La gente poderosa que podía tener esas grandes obras, las sacaba, las ponía ahí, que se mojaran. Que después ya se restauraba. Claro. Después los escultores, los pintores, se embolsaban el dinero de los arreglos posteriores, que se mojara, pero se ponían las pinturas, se ponían las imágenes, la mejor platería, y entonces se ponía el Santísimo con lo mejor que había en la casa, y entonces se hacían unos cuantos altares en el camino, y así realmente se animaba bastante la procesión. Además eran procesiones muy animadas, porque iban con música, con bailarines, incluso con representaciones de estos de demonios bailando. Era muy folclórica. También en la Orotava se pudieron haber visto, o sea, ¿hay algún tipo de dato que nos justifique que realmente esa clase de corpus, que yo sí es verdad que lo he visto a lo mejor o lo he leído de otros lugares, pero en la Orotava ¿se puede afirmar que eso fue así también? Sí, es que lo que te puedo afirmar es que las procesiones de corpus tan serias, vamos a decir, tan serias como tenemos hoy, eso viene del siglo XVIII, de la Ilustración, del jansenismo, de esa influencia del norte de Europa de excluir toda la alegría de la celebración, que las celebraciones tienen que ser serias y formales. Las celebraciones de la iglesia antes daban cabida a esos festejos populares, entonces iba el Santísimo y bailaban, y había, como se ven hoy esas fiestas populares, los diablos bailando, la gente con los trajes tradicionales bailando, los bailes de cinta. Entonces las procesiones eran muy animadas. Entonces en eso, claro que cuajaba que una persona privada hiciera un enramaje. Además existía una costumbre que está en las cuentas parroquiales de adornar el Santísimo con naranjas. ¿Adornar el Santísimo con naranjas? Sí, es una cosa que todavía se hace en América, las alfombras de fruta ante el Santísimo, que se hacen para Cuaresma y Corpus. Entonces se adorna la capilla mayor con piñas, con plátanos, con todo lo que tiene. Y en Canarias se hacía con naranjas. Entonces se reunían naranjas, posiblemente otras frutas, pero predicaban las naranjas, y se hacían alfombras ante el Santísimo de naranjas. Entonces las iglesias se llenaban con ese olor a naranja. Ese olor a fruta, qué rico. Entonces las calles también se engalanaban, eran celebraciones muy gozosas, en las cuales los ciudadanos participaban, los laicos a través de sus cofradías participaban. Entonces hoy tenemos una fiesta de Corpus muy eclesiástica, pero el Corpus antes de la Ilustración, antes del siglo XVIII, era mucho más, tenía una vertiente más laica, más popular, sí, más de entender el lugar de la celebración, de la fiesta. Pero para ellos la fiesta, hoy asociamos la fiesta con irreverencia. El canario anterior a la Ilustración, en este caso no entendía la fiesta como irreverencia, al contrario, sino como parte de su adoración al Santísimo. No había esa disociación que hoy tenemos en nuestra mente. Nosotros somos hijos de la Ilustración, del racionalismo. Entonces,
Hoy nos cuesta entender la espiritualidad de los canarios anterior a 1700. Nos resulta como, la solemos achacar de supersticiosa. Y eso es incorrecto, no lo pensaban así, ni siquiera las élites lo veían así, lo entendían correctamente en la época, que era muy reverente, esa participación ciudadana, claro, esa espontaneidad de la fiesta. Al final la fiesta era de todos y al final pues todos rendían a su manera su culto al Santísimo. A mí lo del tema de los altares efímeros me llamó muchísimo la atención, porque al final estaríamos diciendo que antes de las alfombras, en la Orotava se podría decir que la principal expresión de fe por parte del pueblo, antes de las alfombras, la mayor expresión fueron los altares efímeros. ¿Se podría decir de esa manera o sería muy atrevido? Yo te reconvertiría la pregunta en otra respuesta. Nosotros tenemos una visión hoy de museo de cómo era la cosa. Nosotros que tenemos lo que se ha conservado. Claro. Pero era muy importante lo que se hacía para la fiesta, para ese momento. Se gastaba mucho dinero en cuestiones efímeras. Hoy lo gastamos en fuegos artificiales. Cierto. Y no nos parece que sea un lujo superfluo, se gasta mucho dinero en fuegos artificiales. Pues esta gente en el siglo XVI, XVII y todavía a la mitad del XVIII se gastaba mucho dinero en hacer un altar efímero, en hacer altares efímeros dentro de la iglesia, en hacer composiciones artísticas muy caras dentro de la iglesia que solamente iban a durar 2 días, en hacer cuadros para una celebración y hacer todo un montaje, y después el cuadro se lo llevaba a alguien para su casa o se destruía, se perdía al poco tiempo porque era para ese momento, y se gastaba mucho dinero en eso. En las iglesias canarias, por eso las iglesias canarias tienen tan poco desarrollo arquitectónico. Realmente las iglesias canarias tienen desarrollo arquitectónico como la de Orotava en el siglo XVIII, salvando la catedral de Las Palmas. El dinero de las parroquias se gastaba sobre todo en ornamentos, que se han perdido casi todos, porque claro, son hilos de seda y de oro, en plata, en cera, en tener las iglesias bien iluminadas, en cuadros. Lo último era la arquitectura, gastar en ampliar el edificio. Eso era cuando ya había de más y se podía, pero no, era más importante lo efímero. Por eso tú entrabas a una iglesia canaria del siglo XVII y podía ser una iglesia arquitectónicamente muy sencilla, poco ornamentada, poco floritura arquitectónica, pero sin embargo lujosísima, con sus buenos aparatos de plata, con los sacerdotes con ornamentos preciosos e imponentes de hilo de seda y oro. Fíjate, por poner un ejemplo, una imagen en el siglo XVI, una imagen muy buena, podía costar 50 ducados. Y se gastaban 300 ducados en el ornamento de un sacerdote. El ornamento completo, 300, en la proporción de 1 a 6. Ahí creo que puedes comprender cuál era la escala de valores. Por eso lo efímero era mucho más importante. Pero claro, se nos ha perdido, porque claro, es una cuestión efímera, como el nombre dice. Pero es curioso, como aquí en la Orotava, lo efímero sigue siendo, ahora expresado de otra manera, ahora en la alfombra, pero lo efímero sigue siendo el medio de expresión. Es la misma idea. Es la misma idea. Gastar un montón de tiempo, esfuerzo y dinero en algo que va a durar unas horas, que va a ser destruido con el paso del Santísimo. Todo por esa ofrenda al Santísimo, porque sigue siendo el mismo fin. Sí, la ofrenda, es que lo acabo de decir, no había dicho, es una ofrenda. En los pueblos antiguos existía el sentido de ofrenda. La ofrenda es algo que se sacrifica, que se da a la divinidad y se quema, se destruye. Ese es el sentido efímero, es decir, no es el sentido que tenemos hoy de lo funcional, lo único que vale es lo que funciona, lo que va a generar un provecho, lo que dura. No es. Estamos ante otra mentalidad que entiende lo efímero, es decir, y curiosamente con una esperanza de vida más corta que la de hoy, no tenían ese sentido, y sin embargo luego podían entender lo que era un edificio que durara para siempre, pero el culto, sobre todo lo que es el culto, primaba lo efímero, lo caro, lo ostentoso, lo gozoso, lo festivo. Es decir, es un sentido de fiesta que en ese sentido en las celebraciones eclesiásticas lo hemos perdido. Lo hemos conservado en las populares, eso sí, ahí ha habido un reducto social que lo ha mantenido. Y, por ejemplo, de los altares efímeros, ¿se sabe dónde podrían haber estado ubicados? Es decir, ¿conoces sitios, zonas que aún hoy en día nosotros recorriendo la Orotava pudiésemos decir, aquí fuera de esta casa hubo un altar efímero, o eso ya es bastante difícil de saber? No, pues precisamente se puede decir, porque espero que la gente de la Orotava me entienda, yo también tengo raíces de la Orotava muy antiguas,
que la Orotava eran 2 casas, 2 calles. Es que vamos a ver, la iglesia de la Concepción se levantó al pie del estanque del agua. Además, si vemos la orografía de la Orotava, la iglesia estaba el estanque de agua que surtía los ingenios de azúcar. Entonces el agua bajaba cuesta abajo, vemos cómo es la cuesta, la primera calle se hace siguiendo esa cuesta, por eso tenemos las calles del agua. Entonces si la iglesia se coloca ahí, sabemos que el trayecto empieza ahí. Entonces, hacia el lado donde está la Casa Monteverde, donde precisamente se conserva la memoria que se hizo la primera alfombra de Corpus, ahí debía haber un altar, porque hacia debajo estaba la hacienda de la duquesa, una de las primeras haciendas de azúcar de la Orotava, que por eso viene el nombre, lo tuvo la duquesa Medina Sidonia. Entonces la procesión sí o sí tenía que pasar, dado que eran 2 calles, por esa esquina. En esa esquina muy seguramente se hizo tendría que haber alguno. Igual que se hizo una alfombra, no recuerdo la fecha, y que se hizo la primera alfombra moderna, se haría ahí un altar efímero, porque es que la orografía de la Orotava no permite otros recorridos, tenía que pasar por ahí de ida o de vuelta, porque la ampliación posterior de calles de la Orotava son ampliaciones posteriores. Si ve las descripciones antiguas o lo poco que nos hace y ve la documentación, había muy pocas calles principales. Bueno, realmente en la Orotava se empezaron a empedrar las calles muy posteriormente. Igual que en la laguna, las calles no estaban empedradas y se empezaron a empedrar las 2 principales de la laguna en una fecha, digamos, eran de tierra, cuando llovía se embarraban. Entonces, solamente podían estar en buenas condiciones 1 o 2 calles para los trayectos, y más con esa cuesta. Entonces, por eso te digo que la Casa de Monteverde es un candidato seguro para esta cuestión. Y a lo largo de tu trayectoria profesional dentro de lo que es el Archivo Histórico Provincial, ¿no?, que es donde has desarrollado buena parte de tu vida profesional, ¿has encontrado alguna curiosidad más, alguna cuestión llamativa, alguna práctica que en las fiestas de la Orotava tuviera lugar hace siglos, en los tiempos pasados, aparte de los altares efímeros? ¿Y te parece poco? No, me parece una maravilla, pero yo por tirar barra de pega. No, pues mire, de momento me tengo que conformar, no he encontrado más. Todavía, lo digo por otros investigadores que quieren seguir en este brete. Por ejemplo, yo les propongo que investiguen los fondos de Inquisición en Las Palmas, en el Museo Canario, que aunque parezca mentira, da muchos detalles de la vida diaria, y sobre cómo se hacían las procesiones, sobre el modo de vestir, sobre las costumbres del día a día, porque todavía puede haber sorpresas. Yo todavía no me las he encontrado, sigo a la espera de ampliar ese artículo. Bueno, pero sin duda fue un sorpresón lo de los altares efímeros, eso sin duda, cosa que te debe el municipio de la Orotava, y que, bueno, desde luego que se te agradece, porque ha sido un dato que ha puesto pues en referencia eso, el poder ver cómo los villeros antes de el nacimiento de las alfombras, cómo expresaban su ofrenda a Cristo sacramentado, a la Eucaristía, y en este caso lo de los altares efímeros sin duda es un hallazgo que ha sido pues toda una sorpresa. Ojalá algún día, yo qué sé, salga alguien que tenga la intención de resucitar, aunque sea testimonialmente, alguna expresión de este tipo, porque a fin de cuentas es algo que forma parte de la identidad villera, aunque esté dormida, ¿no?, aunque sea una identidad dormida ahí. Como dice la identidad villera, hay un detalle que se me pasó antes comentar, que he dicho, claro, la Casa Monteverde es un lugar donde seguramente se hacía un altar, pero es que el señor que hizo un altar en 1645 era Baltasar Escudero, no era un señor de ninguna de las familias ilustres, no era parte de las élites de la Orotava, era un señor de clase media, no me acuerdo ahora la profesión que tenía, que hubiera estudiado muy bien decirla, que hizo su altar. Es decir, eran los villeros de todas las condiciones sociales. Todo el mundo expresaba ahí, no como era ahora. Es correcto, como sí. ahora con las Villero, alfombras. muy villero. Pues al final vemos que lo del arte efímero es algo que va muy en el ADN del villero. Sí, así mismo, correcto. Pues ahora, si te parece, ya seguimos de paseo y vemos un par de puntos más de la Orotava. De acuerdo. Lorenzo, sin duda, es un libro abierto. No me queda la menor duda. El tiempo vuela escuchándole. Son tantas y tantas las anécdotas e historias que guarda en su mente que es una auténtica máquina del tiempo. Viajar al pasado con sus testimonios es facilísimo. Se me ha pasado este rato como un suspiro escuchando todo lo que sabe. Y me ha encantado el poder ver cómo la Orotava siempre ha sido hija del arte efímero. O madre, según se mire. Lo que no se puede negar es que los villeros llevan lo efímero en el ADN. Llevan la creatividad en su identidad. Y desde hace siglos llevan concibiendo ofrendas al Santísimo expresadas de diversas maneras. Altares,
alfombras, cualquiera que sea su forma, lo cierto es que el arte del villero tiene un sentido claro: nacer para morir rendido a los pies del amor de los amores.